Se suele decir que la ciencia ha enterrado a Dios. La idea es que a medida que entendemos más sobre el universo, ya no necesitamos a Dios para explicarlo. Pero, ¿acaso realmente esto es así? Bueno, resulta que la ciencia sí ha dejado atrás ciertos conceptos de dioses, aquellos que surgieron para explicar los fenómenos naturales que no entendíamos en la antigüedad, tales casos como el dios del trueno o el sol, ¿no? Sin embargo, el dios cristiano, el dios del cristianismo, no es un dios del trueno ni tampoco un dios de la lluvia. El dios del cristianismo es visto como el creador de toda la realidad, mucho más allá de las explicaciones de fenómenos específicos. Así que hoy quiero que exploremos el por qué el avance de la ciencia no ha enterrado a Dios, sino que, al contrario, puede incluso que nos acerque a Él. En la antigüedad, muchas culturas crearon dioses para explicar lo que era desconocido. Los griegos tenían a Zeus para rayos y los vikingos a su vez tenían a Thor. Era una forma de dar sentido a las cosas que parecían incontrolables. Pero hoy la ciencia ha dado explicaciones detalladas de estos tipos de fenómenos, dejándonos ver que no son manifestaciones de ira divina, sino que son simplemente eventos que podemos estudiar y entender. Pero aquí entonces está la clave. El Dios del cristianismo no es un Dios de fenómenos específicos, no es un Dios o una creación para explicar lo desconocido. La fe cristiana concibe a Dios como el origen de todo lo que existe, el fundamento de toda la realidad. Así que es decir que no es una figura que desaparece cuando entendemos mejor cómo funciona el universo, que eso es lo que ha sucedido con estos dioses griegos y romanos, que al entender cómo se comporta la naturaleza, estos dioses terminan desapareciendo. Y esto no ocurre con el Dios del cristianismo porque el Dios del cristianismo comienza el origen de todo. Esto nos lleva a una idea muy interesante, es el concepto del Dios de los huecos. Este término se refiere a la idea de un Dios que existe solamente para llenar los huecos de nuestro conocimiento. Es decir, Dios lo hizo porque no entendemos algo. Por eso es que surgen estos dioses de los panteones, porque no se comprendía cómo funcionaba la naturaleza y estos dioses vienen a suplir el hueco de conocimiento que había. Pero aquí entonces hay un problema. Cuando la ciencia llena esos huecos, parece que ya no necesitamos a ese tipo de dioses. Sin embargo, el Dios cristiano no es un Dios de los huecos, porque no está limitado a lo que no sabemos. Al contrario, es el fundamento de todo, tanto lo conocido como lo desconocido. Así que cuando personas como John Lennox, un matemático y creyente cristiano, habla de la ciencia y fe, dice que el verdadero conflicto no se encuentra entre ellos, sino que realmente el conflicto se encuentra entre dos cosmovisiones. La cosmovisión atea, que cree que la ciencia lo explica todo, y la cosmovisión cristiana, que ve la ciencia como una manera de entender mejor la obra de un creador racional. Entonces, el conflicto no es realmente entre la ciencia y la fe, sino entre diferentes formas de ver el mundo. Por un lado, el ateísmo ve el universo como un producto del azar, sin un propósito, pero por otro, el cristianismo sostiene que el universo tiene un origen y un propósito dado por el creador. De hecho, muchos de los grandes científicos de la historia, como Isaac Newton, Johannes Kepler, ellos veían su trabajo como una forma de conocer mejor la obra de Dios. Para ellos, no había una contradicción entre investigar la naturaleza y tener una fe en un creador que era racional. Para ellos no era ningún tipo de problema. Y aquí pasa algo muy interesante. Estos científicos que eran creyentes, ellos creían que el universo era ordenado y que también era entendible, porque había sido creado por un ser racional, por un Dios racional. Y dado que Dios es racional y creó al hombre a su imagen y semejanza, el ser racional puede entender la creación de Dios. Así que no veían el avance del conocimiento como una amenaza a su fe, sino todo lo contrario, más bien lo veían como una oportunidad para comprender mejor el orden de la creación. Y realmente cuando entendemos esto, tenemos que comprender y abrazar y aceptar el hecho de que la ciencia es increíble para explicarnos el cómo de las cosas, cómo funciona la gravedad, cómo crecen las plantas, cómo se mueven los planetas, pero hay preguntas profundas que la ciencia simplemente no puede responder y que nunca va a responder. No puede responder cosas de por qué existimos o cuál es el propósito de la vida. Estas son cuestiones
que pertenecen al ámbito de la filosofía y de la fe. Y es así donde el cristianismo ofrece una respuesta que la ciencia nunca va a poder responder. El cristianismo sostiene que la vida tiene un propósito y que el universo no es un accidente sin sentido, sino una creación con intención. La ciencia nos lleva hasta donde puede, pero como una linterna que ilumina un camino, tiene también sus límites. La fe entonces complementa o completa esta búsqueda ayudándonos a ver el sentido más profundo de nuestra existencia. Porque por un lado tenemos la ciencia que nos enseña el cómo funcionan las cosas, pero la fe nos ayuda a completar esa parte del porqué de las cosas. Además, la ciencia está limitada a todo lo que sucede en el universo, o sea, en el plano terrenal, porque la ciencia busca todo lo que tiene que ver con causas y efectos. Pero existe un comienzo del universo. Y dado a que existe un comienzo del universo, debe de existir una causa que esté por encima del universo, que esté fuera del plano terrenal. Y nosotros creemos que Dios está en ese plano sobrenatural, está fuera de la realidad a la cual la ciencia tiene acceso, por lo que no puede considerarse como una herramienta para enterrar a Dios. Los únicos dioses afectados por la ciencia son aquellos que estaban dentro de la realidad natural del universo. Los dioses del politeísmo vendría a ser uno de ellos, que estaban limitados al mismo cosmos, al mismo universo. Por eso, a la ciencia entender cómo funciona la naturaleza, ya no tenemos necesidad de dioses que eran la razón detrás de ciertos comportamientos naturales. Pero este no es el caso del Dios del cristianismo. Así que en resumen, cuando hablamos de la ciencia, haber enterrado a Dios, el Dios al cual se refieren son los dioses paganos, los dioses grecorromanos, que eran parte de la naturaleza y existían primordialmente para tratar de explicar fenómenos naturales. Pero ya vimos que esto no afecta al Dios cristiano porque este Dios trasciende la naturaleza. Igual concluimos que la ciencia y el cristianismo no tienen por qué verse como enemigos. La ciencia nos muestra cómo funciona el universo, mientras que la fe nos ayuda a explorar por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito. Los grandes pioneros de la ciencia no vieron un conflicto entre sus descubrimientos y su fe, sino que vieron todo lo contrario, vieron una armonía. Para ellos, explorar el mundo natural era una forma de acercarse al conocimiento del Creador. Así que la próxima vez que te maravilles ante el universo, recuerda que tanto la ciencia como la fe tienen algo que ofrecernos. Una nos ayuda a entender la realidad física y la otra a encontrar un propósito que va más allá de lo que podamos medir o calcular. Y también si quieres conocer a mayor profundidad la relación entre la ciencia y la fe y ver cómo el cristianismo no solamente puede coexistir con la ciencia, sino que realmente el cristianismo es quien le da origen a la ciencia moderna, pues te invito a que veas este video en donde te explico absolutamente todo. Así que nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.